Proverbios capítulo 6, verso 20 y siguientes. Querido jovencito, cumple al pie de la letra con los mandamientos de tu padre y con las enseñanzas de tu madre. Grábatelos en la memoria y tenlos por siempre presentes. Te mostrarán el camino a seguir, velarán tu sueño mientras duermes, hablarán contigo cuando despiertes. Los mandamientos y las enseñanzas son como la lámpara encendida. La corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes vivir. Te cuidarán de la mujer infiel, que con palabras dulces te convence. No pienses en esa malvada. No te dejes engañar por su hermosura, ni te dejes cautivar por su mirada. Por una prostituta puedes perder la comida, pero por la mujer de otro puedes perder la vida. Si te echas brasas en el pecho, te quemarás la ropa. Si caminas sobre brasas, te quemarán los pies. Si te enredas con la esposa de otro, no quedarás sin castigo. No se ve mal que un ladrón robe para calmar su hambre, aunque si lo sorprenden robando, debe devolver 7 veces el valor de lo robado, y a veces tiene que pagar con todas sus posesiones. Pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez, busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Además, el marido engañado da rienda suelta a su furia. Si de vengarse se trata, no perdona a nadie. Un marido ofendido no acepta nada a cambio, no se da por satisfecho ni con todo el oro del mundo. Esta es la versión, traducción del lenguaje actual. El que siembra vientos cosecha torbellinos. Vamos a referir esta historia, este tema hoy, en la historia del rey David. Nada de lo que se hace en la vida queda impune ante Dios. Y recuerde lo que dice la Biblia. Dice, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar frutos buenos, y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Pablo dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a hacer un análisis de la historia del rey David. El rey David, un hombre ungido, sacado de la montaña, traído de la montaña, era el pastor de las ovejas de su papá. Tenía 7 hermanos, militares del ejército de Saúl. Dios se propuso cambiar, elegir rey para suceder a Saúl, porque le había faltado a Dios. Le dice Dios a Samuel, ve a la casa de Isaí, porque de allí me he propuesto tomar rey para suceder a Saúl. Samuel fue a la casa de Isaí. Samuel reunió 7 jóvenes, los 7 mayores, hombres diestros, expertos en la guerra, y eran los soldados del ejército de Saúl. Saúl comenzó uno por uno. Llegó el mayor. Saúl se levanta con la jarra con el aceite para ungir al mayor. Samuel se impresionó con la presencia, la estatura y de cierta forma la elegancia del muchacho. Pensó que la belleza, la hermosura, la estatura y otras cosas serían algo que le haría ventaja ante Dios. Dios le dice, no señor, este no es. Y así pasaron 7. Y Dios reprende a Samuel diciendo, no mires a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Pasaron 7 muchachos militares. Dice Samuel, ¿no hay otro? Isaí, de cierta forma, con palabras menospreciativas, dijo, sí, está el menor, el muchachito, el adolescente, el que cuida las ovejas en la montaña. Como que dice, si estos 7 no te sirvieron, menos el que está en la montaña. Samuel le dice, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa sin que este muchachito venga. Mandaron a traer a David, que estaba cuidando las ovejas de su papá en el monte. Cuando David, muchacho de 17 años, entra, Dios le dice a Samuel, levántate y úngelo porque este es. Mira lo que hace Dios, hermanos. ¿Cómo es Dios de bueno? La gente que se muestra con su soberbia, su arrogancia, con su oratoria, sus diplomas, y, en fin, gente que exhibe talentos, diplomas de cualquier cosa, yo soy el teólogo, historiador, nada de eso ante Dios. Eso no sirve para nada ante Dios. Estos exhibieron su belleza, su estatura y su capacidad militar, pero para Dios eso no sirve. Entonces Dios ungió a David, lo puso por rey de Israel. Claro, le tocó pagar un precio grande. David huyó de Saúl 13 años por los montes porque Saúl por envidia quiso matarlo. A los 30 años, David fue rey en Hebrón de las tribus de Judá y Benjamín, porque Israel no le creía. A los 40 años, David fue rey sobre todo Israel. David se olvidó. Escúcheme bien, hermano. David se olvidó. ¿De dónde lo sacó el Señor? Del monte. Era un campesino, era un pastorcillo. Pero él se olvidó cuando estaba en lo encumbrado de su reino. Y estando en esa condición de rey, de jefe supremo de Israel, entonces dice la Biblia que era el tiempo cuando los reyes iban a la guerra estaba en lo máximo. Se quedó en la casa. Dice la Biblia que él, desde el terrado de su casa, miró a una mujer que se bañaba cerca y la codició. Mire, la codició, no solamente la miró, la codició y la tomó. Cuidado con los balcones de la ociosidad. Todos estaban afuera peleando las batallas. Note eso. Pero David se quedó atrás, caminando por los balcones de su palacio. Ocio. Fue ocioso. Recuerden que hubo otro rey que a los 12 años estaba ocupado en los negocios de Dios. Ese rey era Jesús. Contrario a David, David se ocupó de los negocios de su carne. Jesús de Nazaret a los 12 años estaba ocupado en los negocios de Dios. Hoy hay mucho en que perder el tiempo, hermanos. Recuerden, la Biblia dice, su afrenta nunca será borrada. Aquí tenemos entonces la prepotencia de David. David manda a traer a Betsabé, la que se está bañando, que la miró, la codició y la tomó. Comete adulterio con ella. Comete adulterio. La mujer le manda a decir a David, estoy embarazada de ti. Ponga el cuidado. Mire que un pecado lleva a otro. David, mire la infidelidad de la traición. David manda llamar a Urías, el esposo de Betsabé. Este era un fiel soldado que estaba en la guerra dando su vida por el pueblo. Lo llama. Hipócritamente le dice, quiero que vengas para que me informes cómo está la guerra. Bueno, Urías le informa lo recio de la guerra. Pero esa no era la posición de David. David mandó llamarlo con este fin. Le dijo, bueno, vas a tener vacaciones, vas a descansar. Ahora te ruego que vayas. Ya has pasado ya mucho tiempo en la guerra.
ahora ve y duerme con tu mujer. ¿Qué quería hacer David con esto? Ocultar su adulterio. Pero Urías Eteo, no señor, él pensó en la guerra, no pensó tanto en su mujer, sino en la guerra que estaban librando sus compañeros. No quiso ir a dormir a su casa. No. Dice que a la mañana siguiente fue informado por uno de sus soldados diciendo, Urías no durmió en su casa, se quedó con nosotros en la puerta del palacio del rey. Cuidado. David lo llama de nuevo. Esta vez fue más perverso, lo emborrachó y lo manda de nuevo a su casa con el fin de que duerma con su mujer para luego indilgarle ese muchachito que venía a Urías Eteo. Urías otra vez se quedó durmiendo con los soldados a la puerta del palacio. No quiso. Ahora, se ve David metido en un problema. 2 veces intentó que Urías Eteo se acostara con Betsabé, su esposa, para luego ocultar su adulterio para que ese niño que estaba en camino, pues se le indilgara normalmente a su marido Urías Eteo. No, señor, no quiso ir. Pero mire usted la otra traición. Ahora tiene que utilizar lo más vil que puede haber. Porque, repito, un pecado lleva a otro. Para ocultar un pecado se comete otro. Para meter una mentira, para que le crean una mentira, mete otra mentira. Ahora bien, como esto no le funcionó, llama a Urías Eteo y saca una carta sellada. En la carta decía al jefe de la guerra, pon a Urías Eteo en los recios de la guerra para que muera. Fíjese usted la traición. En el mismo bolsillo de Urías Eteo llevaba la carta donde David ordenaba la muerte de Urías. Qué cosa tan vil. Dice, hagan que aparezca esto como un accidente. Bueno, se murió en la guerra. Recuerden, a veces el remedio es peor que la enfermedad. Esto hizo que este hombre se convirtiera en un hombre desdichado, siendo el rey de Israel. Urías Eteo murió. Fue muerto y por la espada de los hijos de Amón, por orden del jefe de David, para ocultar su adulterio. Ahora, esto le trajo a David problemas graves de conciencia. Esto le trajo a David enfermedad espiritual y también material. El Salmo 32, porque no hay cosa más difícil, hermanos y amigos, que tratar de ocultar la conciencia. Es imposible. Usted puede ocultar sus delitos, sus mentiras, lo que sea, delante de los hombres. Todo. Y uno puede aparentar como una persona honorable, respetable, pero usted no puede ocultar los delitos de su conciencia. Su conciencia lo acusa o lo defiende en el juicio. La conciencia de David llegó a tal extremo que él llegó a ser un hombre enfermo, espiritual y materialmente. Él lo expresa en el Salmo 32, cuando dice, mientras callé, es decir, mientras oculté este pecado, se envejecieron en mí todos mis huesos. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Este hombre se enfermó espiritual y materialmente. ¿Por qué? Es asunto de conciencia, es un asunto espiritual. Ahora viene la reacción del pecado. Generalmente el ser humano tiene la forma de justificar siempre lo que hace. Ningún ser humano ha sido capaz de confesar ante Dios y ante quien lo acusa que ha cometido un delito y que ha cometido un pecado. Contrario a lo que dice Proverbios 28:13, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, la gente que peca hoy,
El cristiano que peca hoy siempre busca la forma de echarle la culpa a los demás. Dice, tráigame pruebas, tráigame testigos. Y eso es habitual en el ser humano. Cuando Dios llamó a Adán, le echó la culpa a Eva. Cuando Dios llama a Eva, le echa la culpa a la serpiente. Y eso normalmente es así, que no debiera ser así, pero ese es el estado pecaminoso. La justificación, generalmente la gente dice el diablo. Ole, ¿qué te pasó? El diablo. Hermanos y amigos, el diablo no tiene poder de llevarlo a usted a la cama a cometer adulterio con una persona que no es su esposa. El diablo no tiene poder de llevarlo a consumir droga, a cometer delitos, no. Es un asunto de su propia concupiscencia. Es un asunto que hay en la maldad del corazón del hombre. Hay muchas disculpas para justificar el pecado, pero ninguna disculpa justifica el pecado. Encubrimiento. El pecado se puede ocultar por algún tiempo, pero tarde o temprano saldrá a la luz. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Entonces, miren ustedes las consecuencias del pecado. Dios manda a Natán el profeta para que reprenda a David por su pecado. Natán se enfrenta con el jefe máximo del pueblo de Israel sin temor a equivocarse. David, quiero contarte una historia. Habla del hombre pobre y del hombre rico. Y le dice, un hombre rico, muy rico, lleno de ovejas y de vacas y de ganado, a él lo visitó alguien cercano. Y tenía un vecino que solamente tenía una corderita. Y este hombre rico y perverso, por no utilizar una de sus ovejas que eran por millares, fue y se robó la oveja del vecino, la única corderita que tenía, la guisó, hizo un banquete con ella y atendió la visita. Le dice Natán, ¿tú pues qué dices a esto? David enfurecido dice, vive Jehová, que ese tipo debe pagar 4 veces lo que se robó y debe pagar con su vida. Natán le dice, ¿cómo te parece, rey, que tú eres ese hombre? Tú eres ese hombre. Y Natán le dice, ¿recuerdas que cuando apenas eras un pastor de ovejas, Dios te puso como rey sobre Israel, te dio de todo? Y como si faltase algo, Dios te lo hubiera dado todo. ¿Por qué no tuviste temor de lo que hiciste? Ahora David está frente al espejo de la palabra, frente al espejo de su conciencia. Ahora los vientos comienzan a soplar. David sentenció su propia muerte, porque él dice, vive Jehová, que ese hombre debe pagar 4 veces lo que se robó y debe morir. Porque la ley le daba eso. La ley de Moisés daba pena de muerte a los adúlteros. Y el mismo rey sentenció su propia muerte. Pero Natán le dice, pero no vas a morir. Jehová ha remitido tu pecado y ha perdonado tu pecado. Pero, David, vas a sufrir las consecuencias por el resto de tu vida. Y te voy a decir qué te va a pasar. Porque el pecado, usted puede cometerlo y ocultarlo, pero tiene consecuencias. Por eso, hermano, cuídate de pecar. Cualquiera que sea la circunstancia, Dios te perdona, sí. Pero eso que hiciste tiene consecuencias. Dios puede perdonarte, sí. La sangre de Jesucristo te puede lavar si tú te regresas y vuelves. Pero tiene consecuencias. Vea, miramos las consecuencias.
Ahora David está frente al espejo de la palabra, frente a un profeta que lo reprende y frente a su propia conciencia. Ahora, mire, el viento comienza a soplar. Primero, muere su hijo, por el cual él ayunó 7 días. Murió. Dice, el hijo que nació fruto de su adulterio, murió. Y él oró, ayunó 7 días por el muchachito, pero se murió. Número 2, mire cómo soplan los vientos en la familia de David. Tamar, su hija, es violada por Amnón, hijo de David. O sea, su propio hermano violó a su hermana en su propia casa. Tercero, Amnón muere como consecuencia de la violación de su hermana. Absalón lo mandó matar. Absalón, su propio hermano, lo mandó matar como consecuencia de haber violado a su hermanita. Cuarto, Absalón, su hijo, se subleva contra David, su padre, y lo saca del trono. Pongan cuidado, su propio hijo lo sacó del trono, lo puso a correr por los montes de Israel, lo persigue para matarlo. Su propio hijo lo iba a matar, lo destronó, se sentó en el trono, hizo lo que Natán le había profetizado, se apodera del trono y duerme con las concubinas de su padre. Número 5, Absalón muere cuando perseguía a David, su padre, en la guerra. Absalón muere colgado de un árbol y alguien le traspasó el corazón para que muriera. Número 6, Adonías, hijo de David, muere por querer usurpar el trono de David después de que David restauró su trono. Note esto, 4 hijos de David murieron violentamente. Una hija fue violada. Esta es una tragedia familiar tenaz. La tragedia acompañó a David toda su vida, hasta el punto que en su muerte, note esto que es importante, en su propia muerte, nadie quiso acompañarlo. Tuvieron que contratar a una virgen de Israel para que lo calentara hasta su muerte. Su propia esposa vivía, pero nadie, no había gente allí, porque eso es un desastre. Su propia esposa todavía estaba viva, pero ni ella quiso acostarse con él, porque seguramente por su mente pasaron muchas de las cosas que recordó de la infidelidad, de adulterio de su marido. No se acostó con él ni para calentarlo. Llegó el momento en que David ya no lo calentaba nada. Contrataron una virgen de Israel para que calentara a David, porque aún su propia familia lo abandonó. Otro ejemplo claro de esto, hermanos, es Sansón. Jugar con el sexo ilícito es mortal. Es una serpiente venenosa. Cuando usted quiere hacer eso, es una serpiente que no puede dominar. Por eso, la victoria que José tuvo en Egipto, cuando una mujer quiso tentarlo para que se acostara con él, la única forma en que José encontró fue huyendo. Y mire usted lo que el apóstol Pablo dice. En 1 Corintios capítulo 6 dice, huye de la fornicación. Dice Timoteo capítulo 2, versículo 22. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y dice el apóstol Pablo también en el capítulo 6 de 1 Corintios. Dice la Biblia estas palabras: ¿no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Así el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque el cuerpo no fue hecho para la inmoralidad, sino que fue hecho para el Señor. Entonces, ahí tenemos las situaciones que cuando uno peca, Dios puede perdonarlo si se arrepiente, sí, pero esto trae consecuencias. Consecuencias. Aquí se violó el amor de Dios. Aquí se viola la pureza y la fidelidad de Dios hacia el ser humano. Pero aquí hay unas recomendaciones muy importantes. Recomendación a tener en cuenta. Respetar siempre las normas de Dios. En cuanto al comportamiento sexual, protegen contra el sentido de culpa. La relación sexual entre esposo y esposa no solo es placentera, sino que es sagrada. La Biblia dice que el cuerpo humano no fue hecho para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. La pureza y la fidelidad sexual agradan a Dios y recompensa a la pareja. Respetar las normas de Dios. Estoy diciéndoles, hermanos y amigos, qué es lo que se puede hacer para ser librado. Respetar las normas de Dios en cuanto al comportamiento sexual protege de embarazos no deseados y abortos. Tercero, respetar las normas de Dios proporciona un ambiente sano para educar a nuestros hijos en plena certidumbre de fe. Cuando tú respetas las normas de Dios, no tendrás complejo jamás de culpa. Cuando a futuro tus hijos te pregunten y te indaguen sobre tu vida personal, podrás responder con altura y mirándolos a los ojos. Cuarto, respetar las normas de Dios protege contra las enfermedades que produce el sexo ilícito. Quinto, respetar las normas de Dios proporciona tranquilidad y seguridad de conciencia. Cuando en el hecho conyugal, hecho nupcial, no hay temor de llegarse en el uno al otro. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice, honrosos en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Respetar las normas de Dios protege contra la inseguridad sexual. 7. Respetar las normas de Dios proporciona verdadera intimidad y verdadero disfrute en lo que tiene que ver con la pareja, con el matrimonio. Dice la Biblia, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, aquí es muy importante, por encima de todo, tenemos que tener en cuenta, jovencito, que Dios le manda a usted, jovencita, también guardarse sexualmente puro delante de Dios, porque el sexo es sagrado dentro del matrimonio. El sexo ilícito trae consecuencias graves. ¿Cuántos embarazos, cuántos abortos, cuántas desgracias se ha suscitado hoy en el mundo a causa de desenfreno de la inmoralidad? Quiero que proporcione todo esto. ¿Qué es? Mire, le recomiendo estas cosas. Un cristiano debe cuidarse desde su noviazgo. Si usted quiere tener un matrimonio estable y seguro, debe respetar su pareja desde el noviazgo. Cuando los novios llegan al matrimonio después de haber tenido relaciones prematrimoniales, son matrimonios que no llegan a ninguna parte. Los lugares oscuros, las caricias y los besos y las relaciones extramatrimoniales o prematrimoniales lleva a que los matrimonios sean infelices. Las personas casadas, hoy día, tenemos un problema, llamadas frecuentes, el chateo, invitaciones, los maridos o mujeres que se victimizan hablando mal de su pareja, diciendo lo hice porque mi pareja no me responde, y buscan enredarse en todas estas cosas. No quedará impune ninguno que la tocare. Tengan en cuenta esto. La Biblia dice,
Hablando del matrimonio, dice, ¿por qué, hijo mío, andarás abrazando el seno de la mujer extraña? Dice, no se regarán tus fuentes por las calles, serán para ti solo y para con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. Ten en cuenta estas 4 cosas para terminar. Ten en cuenta lo que lees. ¿Qué lees? Pornografía, libros que te incitan a la inmoralidad. ¿Qué lees? ¿Qué lees en tu celular, en tu portátil? 2, ¿qué oyes? Estas 4 cosas que te voy a decir son las que llevan al fracaso y a la inmoralidad y la provocación de la concupiscencia. Primero, ¿qué lees? Es muy importante lo que tú lees. Segundo, lo que oyes. Tercero, lo que ves. Y cuarto, lo que hablas. Lo que tú lees. La Biblia te recomienda a ti y a mí. Dice, bienaventurados los que oyen, los que leen, los que oyen, los que leen y los que guardan la palabra de Dios. El pecado no nace de buenas a primeras. Usted no puede decir, es que esa mujer me tumbó, el diablo me tumbó. No. El pecado nace de la concupiscencia. Y la concupiscencia se mueve si usted la motiva a hacer esas cosas. Cuando uno es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Recuerden, hermanos y amigos, para redondear el tema, mire, todas las dispensaciones y generaciones que han habido en la historia de la humanidad se han destruido, todas. Han llegado a su final por casos de inmoralidad sexual. Piensen en el final del diluvio, piensen en Sodoma y Gomorra, en las ciudades cananeas, naciones cananeas, en Egipto, piensen en todo eso, y eso, el desenfreno moral, es lo que ha llevado al fracaso de muchos matrimonios y al fracaso de las vidas espirituales y cristianas. ¿Y cuántos se han apartado del camino de la fe? Porque no han sabido guardar su intimidad con Dios. Repito, ¿qué lees? ¿Qué oyes? ¿Qué ves? ¿Y qué hablas? Estas 4 cosas son las que te llevan o al fracaso, a la inmoralidad sexual, o te lleva al triunfo con Cristo. Con Cristo, dice Pablo, todo lo que es de buen nombre, lo que es digno de alabanza, dice, en esto pensad. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Pablo dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dedica tu vida y tus pensamientos a Cristo y serás un cristiano exitoso, ahora y siempre, en su vida soltera o también en tu vida de matrimonio. Que el Señor te bendiga.